los retos que tenemos por delante dentro del mundo de los materiales es ayudar a hacer que todos los vehículos sean cada vez más ligeros. Y una respuesta a ello es la utilización de aleaciones de magnesio, que como todo el mundo sabe son aleaciones que tienen una gran resistencia y un peso inferior a las aleaciones tradicionalmente usadas, sobre todo en el mundo de la automoción. No obstante, estas aleaciones presentan importantes problemas, como es la oxidación. Para hablarnos acerca de la cinética de oxidación en aleaciones de magnesio, tenemos hoy con nosotros a José María Gómez de Salazar y Caso de los Cobos, que tengo aquí conmigo. Él es catedrático de la Universidad Complutense de Madrid. En concreto está en la Facultad de Ciencias Químicas dentro del Departamento de Ciencia de Materiales e Ingeniería Metalúrgica. Es doctor en Ciencias Químicas, ingeniero internacional de soldadura, ya he dicho que es catedrático de universidad, director del Grupo de Investigación en Tecnologías de Unión, Materiales Avanzados y Ecotecnologías. Ha sido director de más de 45 proyectos de investigación públicos y privados, miembro del Comité de Certificación CESOL, asesor de la revista metalúrgica y de varias empresas del sector metalúrgico y muchas otras cosas que no vamos a enumerar aquí, porque no acabaríamos casi. Sus líneas de investigación pues, están dentro de las tecnologías de unión, los materiales avanzados y las ecotecnologías, y un poco de esto nos va a ir desgranando hoy, así que agradecerle que esté aquí y el tiempo es tuyo. Gracias, profesor. Bueno, yo voy a empezar señalando que había preparado la conferencia introduciendo a las aleaciones del magnesio, porque como mis alumnos hoy tenemos clase con ellos y les dije que la clase la dábamos aquí, pues les comenté que empezábamos con las aleaciones de magnesio para hablar un poco posteriormente de la cinética de oxidación de las aleaciones de magnesio. Entonces había preparado mi conferencia pues hablando un poquito del material, la historia de obtención, propiedades, aplicaciones, un poquito de la clasificación procesado y luego los problemas medioambientales que nos vamos a poder encontrar cuando estamos fabricando aleaciones de magnesio, y para ello hablamos de la cinética de oxidación de los materiales para cómo prevenir esa oxidación. El magnesio se obtiene principalmente a través de agua marina por electrolisis del cloruro, de los carbonatos, electrolisis ígnea, o por reducción térmica como monóxido de carbono y ferrosilicio. Está claro que es un proceso complicado por la gran afinidad que tiene el magnesio por ese oxígeno. Y aparte debemos destacar que la correspondiente deshidratación a partir de la electrolisis ígnea no es completa, con lo cual mayor dificultad. Estamos hablando de una red hexagonal con un punto de fusión de 922 Kelvin, una densidad muy baja, una conductividad eléctrica en vatios metro, térmica a 300 Kelvin de 156 y una tensión superficial dentro de lo que es la temperatura de fusión de 0,55 newton. Tenemos que hablar que tiene un potencial de reducción muy bajo, es decir, tiene un gran carácter oxidante, son menos 2,4 voltios, luego es un metal que se oxida preferentemente y tiene muy baja resistencia galvánica por consiguiente. Entonces, se puede proteger formando capas mixtas de óxido, hidróxido, fosfato, sulfato o fluoruro, que será la base, esta parte de aquí, de lo que es la prevención a la oxidación de las aleaciones del magnesio en su obtención en métodos de fusión o como método de protección de capas que nos puedan permitir luego prevenir la oxidación. Y lo que es importante señalar es que reacciona fuertemente con el CO2 y con el nitrógeno para dar pues, una llama, así que con el oxígeno, el polvo es muy pirofórico, y con el nitrógeno para dar el nitruro de magnesio. Y lo que hemos dicho antes, la oxidación aumenta mucho cuando aumenta la humedad. Las propiedades del magnesio pues, son diferentes en función de dónde nos movamos dentro de la red cristalográfica. Presenta una gran anisotropía. Si nos movemos dentro de lo que es el plano basal con este sistema de deslizamiento, pues nos encontramos con una tensión de cizalladura resuelta baja. Sin embargo, cuando nos encontramos con estos sistemas de deslizamiento,
la tensión de cizalladura resuelta única. Le pasa igual que otras aleaciones ligeras, como son el titanio y el ejemplo de todas las aleaciones o metales del sistema hexagonal. Tiene malas propiedades mecánicas, como tal metal, tiene baja resistencia, es frágil, poca ductilidad, es fácil de mecanizar, y para ello pues, se obtienen aleaciones que con tratamientos térmicos y tratamientos mecánicos mejoraremos esas bajas propiedades mecánicas que nos podemos encontrar en este material. Para ello, las aplicaciones del metal puro serían utilizado en refractarios combinado con el oxígeno para dar el óxido del magnesio, la magnesia, hacer briquetas de óxido de magnesio refractario. Se utiliza en la acería del acero para retirar azufre, en la metalurgia de la fundición nodular para favorecer la formación de los nódulos de grafito, en la producción de titanio en el método Kroll como agente de producción de uranio, flash de fotografía, esto ya en desuso, fuegos artificiales y aplicaciones electrónicas. Cuando queremos alear el magnesio, debemos de tener en cuenta que los diagramas de fases en el equilibrio nos dirán qué elementos son los más solubles a alta o a baja temperatura. Y he recogido aquí, pensando en mis alumnos, la denominación de los elementos con las diferentes letras del abecedario para ver que cuando estamos hablando de una AZ, pues estamos hablando de una aleación de aluminio y una aleación de zinc magenta. Cuando estamos hablando de una M, estamos hablando de una aleación que tiene aluminio y manganeso, y así sucesivamente. Las aleaciones más importantes serían las AM, las AZ, las AJ, EJ, etc., que veremos más adelante. ¿Cuáles son las principales causas de que el magnesio, cuando es aleado, adquiera buenas propiedades mecánicas? Pues la causa es que la adición de estos elementos de aleación nos van a permitir provocar la aparición de precipitados que van a endurecer la matriz y que van a impedir el movimiento de las dislocaciones, con lo cual vamos a poder tener mejores propiedades mecánicas. Así pues, tenemos como elemento endurecedor al aluminio formando lo que llamamos fase beta o fase gamma, que en algunos libros pone que sería el intermetálico Mg17 a L12. En el magnesio zinc estamos hablando del magnesio zinc 2, el magnesio neodimio, la beta segunda, magnesio 3 neodimio. Cuando añadimos itrio estamos hablando del mismo pero sustituyendo un neodimio, y también tenemos el magnesio 11 neodimio itrio, magnesio torio, magnesio 3 torio, o el magnesio plata neodimio y algunos otros elementos como tierras raras. No sé. De forma que esas aleaciones, conjuntamente con las denominaciones que podemos ponerle en función del tratamiento térmico o el tratamiento termomecánico, nos podemos encontrar con designaciones de la F a la T10 que quedan recogidas en la tabla y que, bueno, pues podríamos estar hablando como se fabricó Ascas, recocido, endurecido por deformación solo para forjados, tratamientos térmicos de disolución trabajado en frío, envejecimiento, envejecimiento parcial, envejecimiento total y tratamiento en frío, termomecánico, es decir, que podemos combinar las acciones en función de que sean endurecibles o no, con un tratamiento térmico y con una deformación para aumentar esa dureza. Estamos hablando de un procesado de unas aleaciones que pueden ser moldeadas a través de lo que llamamos procesos de inyección, tanto cámara caliente o cámara fría. También podemos hacer moldeado en arena, forjado, laminado, de forma que podemos obtener piezas con las propiedades requeridas para la aplicación que queremos hacer. Aquí tenemos un ejemplo del componente donde partimos de un lingote. Ese lingote se calienta, se introduce en el pistón, se puede extruir y podemos tener pues, procesos combinados líquido-sólido como el tisoforming, o podemos encontrarnos con otros procesos anteriormente vistos. El proceso de tisoforming es un proceso que actualmente se está utilizando porque es un método que deja poca porosidad y nos da mejores propiedades. Tiene algunas desventajas, como quedan recogidas en la transparencia, como la imposibilidad algunas veces de dar, perdón, pero es el puntero, de tratamientos térmicos. ¿De acuerdo? Las aleaciones vamos a clasificarlas y dividirlas en función del tipo de procesado, moldeo,
en arena, por inyección o forja, en función de las aplicaciones que queramos tener. Incluso podemos enfibrar o reforzar con partículas estas aleaciones y tener mejores propiedades, aumentando el módulo de elasticidad, la resistencia de Cripps a fatiga térmica y la resistencia al desgaste. Tenemos así pues toda la serie de aleaciones con sus denominaciones para aumentar la resistencia específica o para aumentar la ductilidad o para aumentar la resistencia en caliente. Estamos hablando como elementos aleantes al aluminio con una solubilidad máxima del 12,7, mejora la resistencia del moldeo por la precipitación de la fase beta, el Mg17L2. En los límites de grano aumenta la resistencia a fluencia, pero es grave que aparezca esta fase precipitada de forma grosera en esos límites de grano. Un mayor contenido pues mejora la respuesta a la corrosión galvánica. ¿Por qué? Pues porque el aluminio generaría capas de alúmina que harían que sería la capa más anclada y permitiría la no migración del óxido hacia la matriz. Pero los cloruros pueden afectar, como en el caso del aluminio. Estamos hablando del zinc con una solubilidad máxima de 6,2, aumenta la resistencia a influencia, un contenido mayor del 2,5 es negativo para la resistencia a la corrosión, porque el MgZN2, si no hay una compensación, podemos encontrarnos con esa corrosión intergranular, y mejora la resistencia a la fatiga de la aleación. Estamos hablando del manganeso con una solubilidad en el diagrama de 3,3, mejora las propiedades mecánicas pero reduce mucho la ductilidad. Esto le pasa mucho también al circonio, que disminuye el tamaño de grano, y añadiendo entre 1 y un 2,5 se mejora sobre todo la corrosión bajo tensión y la soldabilidad de esta aleación. También se enlaza al hierro y presenta pequeños compuestos donde aumenta un poco la temperatura de fusión de la aleación, con lo cual estaríamos aumentando un poco la tendencia de esta aleación a trabajar a más alta temperatura. El silicio es uno de los que mejora la resistencia a fluencia, es un agente precipitante como el Mg2SI, que precipita límites de grano, pero que estos límites de grano también la precipitación tiene que ser muy controlada, porque si lo hace de forma muy grosera, las propiedades de esa tenacidad disminuyen mucho, y si el contenido en aluminio es bajo, se formaría el eutéctico típico de las aleaciones AZ, y el magnesio-silicio aparecería formando, junto con el aluminio, lo que llamamos los eutécticos ternarios, apareciendo en forma de letras chinas que, por consiguiente, bueno, pues empeoran en gran manera la plasticidad y la resistencia a la atracción de este material, e incluso la resistencia a la corrosión por digamos, la disminución en la matriz de ese aluminio. El circonio presenta una solubilidad de 3,8, aumenta mucho la temperatura de fusión, tiene un efecto de endurecedor, la precipitación de ese alfa-circonio favorece que los núcleos inicialmente de crecimiento de grano se vean impedidos, y el contenido entre el 0,5 y el 0,8 pues mejora sensiblemente esas propiedades y reduce considerablemente la aparición de grietas salsolíficas. Y luego existen una serie de elementos de aleación, lo llamamos tierras raras, renio, cerio, lantanio y neodimio, que reducen mucho la tendencia a la oxidación. Lo veremos en la aplicación que les voy a presentar, y veremos que la precipitación en límite de grano pues reduce un poco el efecto de contracción. Si hay zinc, aparece el MgZN con tierra rara, evitándose las formaciones eutécticas, y esto da peores propiedades mecánicas y dan estabilidad térmica porque aumenta mucho la temperatura de la reacción eutéctica, es decir, son elementos que la temperatura del eutéctico la suben cerca de los 600 grados. Así pues, las aplicaciones de estas aleaciones podemos verlo en caja de cambios de helicópteros, en transmisiones de rotor pues en el Eurocopter, compresores en turbinas roll, ruedas de avión, asientos de automóviles, pistones de motor, rueda de caja de cambios del automóvil, fundición antitanque, etcétera, etcétera. ¿Qué problema nos encontramos cuando fabricamos estos materiales? Nos encontramos pues que se hace necesario la utilización durante la fusión de gases protectores.
Estos gases protectores actualmente se están usando mezclas de hexafluoruro de azufre, que aunque es un gas que para el cuerpo humano lo podemos hasta respirar, no nos pasa nada, sin embargo es altamente nocivo para nuestro medio ambiente porque el efecto invernadero es bastante acusado. Se pueden utilizar también con mezclas de CO, SO2, nitrógeno, porque así las capas de su sulfato de... Perdón, se pasa solo, no estoy haciendo nada, José Ignacio. Pues, ¿qué ocurre? Que también el CO2 tiene efecto invernadero. Actualmente, y estamos desarrollando y se está utilizando, pues el tetrafluoruro de carbono, que es un gas que no es nocivo con el medio ambiente, forma fluoruros, pero no con la capacidad que tiene el hexafluoruro de azufre, porque tenemos 4 fluoros frente a los 6 fluoros que nos encontramos aquí. Veremos, pues, que en la aplicación que hemos hecho para estudiar la cinética de oxidación de este material, vamos a estudiar varias aleaciones. La primera de ellas es la aleación AZ91 y AM60. Sus microestructuras quedan recogidas en función de la composición de las aleaciones, un 6 y un 9%, he puesto el valor máximo. Y la microestructura en microscopía óptica, pues nos encontramos el eutéctico, la matriz y los precipitados de estos componentes que nos vamos a encontrar, que es el magnesio-silicio, que aparece aquí, esta flecha está un poco desplazada, precipitaciones de intermetálicos aluminio, magnesio, silicio, manganesio y hierro, en precipitación de típica Widmanstatten, la precipitación de la fase beta en los límites de grano, o bien formando el eutéctico con segregación en la fase beta, se ve claramente, y la precipitación en estructura Widmanstatten de la aleación de las fases magnesio, aluminio, silicio, manganeso. Otras aleaciones pues son la MRI 153, la J62 y la E44, con las composiciones en magnesio, en aluminio, zinc, manganeso, cobre, calcio, estroncio, hierro, silicio y tierras raras, que son cerio y lantano principalmente. Estas aleaciones pues presentan una estructura de tipo eutéctico, con una estructura de tipo reticular, aparece perfectamente la estructura del eutéctico laminar, con precipitados más claros o más oscuros en imagen de retrodifundidos que se corresponderían con fases como las ricas en calcio o ricas en estroncio y calcio, las de manganeso y las de magnesio, aluminio con algo de calcio. La J62 presenta una matriz de fase magnesio, en la que nos encontramos también el eutéctico reticular, donde también tenemos precipitados de estroncio, magnesio, aluminio y manganeso. Y la E44, pues esta no presenta una estructura eutéctica, sino que aparece una estructura de precipitados. Es una de las aleaciones más duras que nos hemos encontrado. Quiero señalar que las 3 aleaciones no son tratables técnicamente, no podemos conseguir precipitación, a excepción de la primera, en la que tenemos precipitados pues, de cerio y lantano complejos, en forma de agujas o de cuboides, idiomórficos, precipitados en la matriz con estas composiciones que son complejas. Los ensayos que hemos realizado para estudiar la cinética de estas aleaciones han sido mediante técnicas de análisis térmico gravimétrico y calorimetría diferencial de barrido. Hemos barrido unas temperaturas de 500 grados, 550, 600, 650 y 700 para las aleaciones AZ y AM, e incluso hemos llegado hasta 800 con las anteriores aleaciones, la MRI, la J y la AE. De estos ensayos observamos para estas aleaciones en función del tiempo de exposición y la temperatura. Aquí nos encontramos con la aleación AM para 1 hora y 10 minutos y aquí nos encontramos para la aleación AZ para 1 hora y 10 minutos. Observamos que a partir de los 500 grados y los 90 minutos hay una breve ganancia de peso. Sin embargo, a 550 grados, a los 50 minutos, 55,
la ganancia de peso es considerable, y ya si subimos a 600, 650 y 700, esas ganancias de peso empiezan a partir de los 30 a 35 minutos, con ganancias de peso bastante considerables. Eso significa que las aleaciones se están oxidando. Un aspecto muy similar le ocurre a la Z91, donde esa ganancia de peso es algo mayor a los 500 grados que en el caso de la M. Se observa una tendencia muy parecida, y si vamos a tiempos más cortos, se observa que estas aleaciones, esas ganancias de peso de los 540, 550, 560, pues son muy pequeñas, nos estamos moviendo en esta zona de por aquí, y que las ganancias de peso cuando empezamos ya a los 570, 580 y 590, pues esa ganancia de peso pues sigue esa tendencia que hemos visto anteriormente. Le ocurre lo mismo, una tendencia muy parecida a la Z91, y se observa que en la isoterma, cuando nos encontramos en esa isoterma a partir de estos tiempos, las ganancias de peso pues son prácticamente similares. Podemos concluir que las mermas en función de las ganancias de peso de las aleaciones AZ91 y AM60 pues se pueden estar en torno a valores ya cuando hemos llegado al punto de fusión del 36-40% o 41%, y para valores de 550-600 prácticamente las ganancias de peso son iguales que las de la aleación en estado fundido. Así pues estas variaciones son muy pequeñas, son 38, 37, nos movemos en unos rangos muy parecidos para ambos casos. Podemos estar hablando de pérdidas en torno al 40 o al 30% para formar ese hipotético MGO. Cuando partimos de las aleaciones MRI 153 y sometemos a la aleación a 700 grados con una isoterma que está recogida en la transparencia, observamos que no hay ni ganancia ni disminución de pérdida de peso, y cuando llevamos a la aleación a estado fundido a 800 grados, pues prácticamente esto no ha lugar, y el equipo es bastante sensible, es decir, que nos podríamos encontrar con aleaciones que se oxidarían. También hay que tener en cuenta que estamos haciendo los ensayos en una cámara muy pequeña, donde no hay entrada de oxígeno, sino que es el propio oxígeno de la propia cámara, es decir, que una vez que se haya formado el óxido, pues si se forma la oxidación no avanzaría. Pero como hemos visto anteriormente, esta hipótesis de que no hay oxígeno en la cámara pues no es una hipótesis verdadera, porque hemos observado para otras aleaciones como la J, a 550 grados que no hay oxidación, sin embargo a 600 grados hay oxidación a partir de los 40 minutos, a 650 esa ganancia de peso aumenta y a 700 grados aumenta también, es decir, que sigue habiendo oxígeno suficiente en la cámara del horno para la cantidad de material que hemos utilizado. Si representamos la E44, observamos que aquí hay una disminución inicial de peso. Esto se achaca a unas pérdidas de humedad de la aleación, a pesar de estar secada y lavada inicialmente con acetona y la superficie lijada para evitar ese óxido, pero aparece una pérdida de peso muy pequeña, para posteriormente, a partir de esos 35 minutos, empezar la oxidación. Al caso de los 600 grados también, en el caso de los 650 y de los 700 grados también, ya con aumento progresivo en la ganancia de peso. Podemos estar hablando de mermas comparadas con la Z91 menores, estamos hablando de ganancias de peso a partir de 600 grados del 20,8, mermas del 20,8 frente a esos 38%. Para la MRI 153 no tenemos ganancia desde 500 a 700 grados ni merma, y para la E44 encontramos que tenemos aproximadamente las mismas pérdidas o ganancias que la Z91. ¿Eso qué significa? Pues que cuando estamos trabajando para aplicaciones de alta temperatura, la aleación
que mejor va a funcionar, va a ser la AJ62 y la MR153, que son las aleaciones que tienen esas tierras raras en su interior. También es importante estudiar para conocer qué elementos de aleación se nos han ido en el proceso de oxidación, las fases que pueden aparecer bien en la tapa o dentro del crisol de alúmina de las fases formadoras de óxidos o silicatos o nitruros que podemos observar. Nos encontramos con silicatos, nos encontramos con óxido de aluminio, óxido de magnesio y nitruro de magnesio para ambas aleaciones que están recogidas aquí. ¿Qué morfología tienen estos precipitados? Pues dependiendo de la temperatura nos podemos encontrar con precipitados de morfología que es de tipo microgranular o granular, con la composición de la aleación AZ, magnesio, aluminio y manganeso. Nos podemos encontrar con morfologías de tipo microcristalino, de tipo, podemos llamarlo hilo, microhilo o nanohilo, los hay mucho más finos, o de morfología submicrocristalina, muy finita. Aquí tenemos recogido lo que es el magnesio oxígeno, unas espinelas de magnesio, aluminio, manganeso y silicato de magnesio, silicio, manganeso. Cuando estamos hablando de la Z91, la morfología cambia un poco, pero las fases son parecidas. La morfología dentro del crisol, aquí estaría metido la muestra, aparecen estructuras de tipo lítico, redondeado, con un crecimiento de pequeñas fibras, aquí de tipo lítico, morfología redondeada, con puntos de nucleación de esas varillitas correspondientes pues, a magnesio, oxígeno, espinelas, magnesio, aluminio, zinc, espinelas, magnesio, aluminio, manganeso o espinelas, magnesio, aluminio. Aquí recogemos los ensayos de rayos X demostrando las fases que han sido identificadas para esas aleaciones, que no me voy a entretener demasiado. Aquí vemos también para las diferentes temperaturas los óxidos mixtos que se nos pueden formar y el nitruro para las temperaturas de máxima merma y para las temperaturas de mínima merma, como eran los 500 o 550 grados, nos volvemos a encontrar con el óxido de magnesio, magnesio 6, manganeso 8 o el nitruro de magnesio, que pasa también a alta temperatura. Si hacemos análisis de calorimetría diferencial de barrido, podemos comprobar para las aleaciones AZ y AM los valores del pico del eutéctico, de fusión del eutéctico de la fase beta, del magnesio 17, aluminio 12, y de picos de disolubilidad de los componentes que están formando los precipitados en la aleación. Hemos querido obtener esto porque la idea de comprobar en los tratamientos térmicos el mecanismo de disolución para que estos picos desaparezcan es importante. En la bibliografía se señala que estas aleaciones que son tratables térmicamente nos demuestran que con un tratamiento a 420 grados durante 24 horas es suficiente para solubilizar todos los elementos de aleación, pero no es así. De forma que si nosotros hacemos un tratamiento a mayor temperatura, más largo, comprobaríamos que desaparecerían esos picos. Se observa claramente para velocidades de enfriamiento superiores a los 40, 30, 20 y 10 minutos, grados centígrados minuto, que el pico va desplazándose a valores mayores de temperatura y valores de lo que es la anchura integral del área de pico más pequeño. Con esto demostramos que aparece una recta de regresión aplicando la ecuación de Kinsinger y con esta recta lo que obtenemos es la energía de activación de la disolución de la fase beta, el Mg17Al2. Para esta aleación hemos visto que es en torno a los 1000 kilojulios mol y para la Z91 es parecida, unos 960 kilojulios mol, que están de acuerdo con la bibliografía, aunque hay en algunos puntos ciertas discrepancias. Para el resto de las aleaciones, y si las comparamos con la Z91, que se ve claramente el pico, y veíamos que eran aleaciones resistentes a la oxidación, mejor que la Z91,
Pues la aleación AJ62 no tiene un pico de fusión claro como es el eutéctico, aparece el pico pues a una temperatura elevada. La MRI aparece en picos cerca de la zona correspondiente al punto de fusión del eutéctico con fusiones parciales, y la A44 pues básicamente llegando a los 550 grados no mostraría esa fusión, porque los elementos de aleación están provocando que ese intermetálico y ese eutéctico tenga una temperatura de fusión mayor. ¿Qué gases de protección se utilizan en la industria para prevenir durante los procesos de moldeo estas aleaciones o de fusión? Pues como he dicho anteriormente, SO2, el hexafluoruro de azufre, el tetrafluoruro que estamos viendo aquí, el CO2, SO diluido, y también otros gases como el decadofluoruro de carbono, en donde tenemos gases tóxicos, corrosivos. Este no es tóxico, pero tiene efecto invernadero muy acusado, el menos tóxico de ellos y bajo coste. El CO2 no es tóxico, pero es poco efectivo. El SO2 es muy tóxico y puede provocar la lluvia ácida. Y luego, pues este gas es un gas altamente costoso, de un almacenaje complicado y está todavía en periodo de prueba. Aquí tienen las reacciones que se pueden tener cuando estamos utilizando los gases y podemos comprobar que se nos pueden formar el fluoruro de magnesio fluorhídrico, que puede atacar a los reactores, a los crisoles, y efecto invernadero. Este sería más peligroso por el efecto de CO y el carbono que se nos puede formar. O bien este último, donde ya no hay formación de CO ni de CO2, con la formación de carbono, que se pues únicamente conllevaría a ensuciar los crisoles y no hay problema. Nosotros hemos diseñado un reactor en el que hacemos pasar a través de este reactor en un horno de inducción y con el crisol mezcla de gases. Aquí pongo un ejemplo de nitrógeno técnico o nitrógeno premier de alta pureza, sin oxígeno ni agua en su composición, con el con el tetrafluoruro, el HFC 134. También hemos utilizado otro tipo de gases como argón, argón VIP, etcétera, pero a nivel industrial se utiliza nitrógeno premium o premier, que combinado con el HFC veremos que tenemos unos buenos resultados. Aquí represento los ensayos del material y los diluyentes que hemos utilizado, con el aporte del gas HFC 134, los porcentajes de gas y los flujos de gas. Y aquí queda recogido, pues dentro de lo que es toda esta tabla, las variables utilizadas experimentalmente. Podemos decir que se forman capas protectoras. Aquí tengo que decir que hay una errata. Esas capas protectoras se observa claramente que pueden tener valores de espesor en el estado fundido que evitan la posterior oxidación de ese magnesio a alta temperatura, 685 grados por encima de ella, que tienen espesores de 3 micrómetros a 5 micrómetros en función de la temperatura y las condiciones de flujo, y que puede estar asociado al eutéctico, el Mg17Ale2, y por eso aparece un poco de forma irregular. Este material en estado fundido, cuando solidifica, tiende a menor densidad y tiende a flotar. Vemos las fases detectadas mediante rayos X, difracción de rayos X, que aparece el fluoruro, el óxido de magnesio, carbonatos, nituro de aluminio, alúmina, el propio carbón, intermetálicos complejos, carbón 80, aluminio, magnesio, y estos compuestos oxidados complejos. El aspecto que tenemos aquí en esta aleación, pues nos podemos encontrar en función de la temperatura y del tipo de gas, pues un aspecto oscurecido o menos oscurecido en función de que tengamos presencia o no de carbono. Esto lo denotaría pues la presencia de carbono, y en los cortes metalográficos y la distribución de los elementos de imagen de mapping de rayos X, pues la capa de fluoruro asociada al eutéctico,
donde se ve claramente esa pérdida de magnesio, el fluoruro concentrado en la capa y dentro de lo que sería el intermetálico y el eutéctico, y el aluminio asociado también a ese intermetálico. En esta capa observamos que la capa es menos homogénea, también está asociado al eutéctico, se observa claramente la distribución de los elementos, y lo que está claro es que el fluoruro no solo forma una capa, sino que aparece diluido dentro de la matriz. Y en este caso la capa es discontinua, un poco discontinua, como se ve aquí en la imagen de rayos X, y aparece pues oclusiones de magnesio, aluminio en este caso. Estudios bibliográficos han demostrado que la utilización de HFC 134 nos permiten deducir que valores de hasta el 5% en peso disminuirían mucho la cinética de oxidación de estos compuestos. Es decir, que la adición de hasta un 5% en valores del porcentaje del gas protectar haría que la pérdida o ganancia de peso del material, pérdida de peso sería del magnesio combinado con el oxígeno, sería ganancia, veríamos que estamos en valores que no llegaríamos ni a los 2,5 miligramos por centímetro cuadrado. Sin embargo, para valores muy bajos, en concentración del 0,01, esas pérdidas de peso son acusadas porque la ganancia, la oxidación, está bien elevada, o sea, es considerable. Le pasaría igual a la aleación AZ91, en donde valores de ese 5% serían valores que vendrían por aquí, y sin embargo valores del 3% harían que ese material estuviera por aquí. Hay un contrasentido en estos datos, porque mayores cantidades de HFC provocan mayor pérdida de peso, con lo cual, bueno, pues siempre los datos experimentales serían un poco contradictorios. Ejemplo con otras aleaciones de aluminio, zinc y circonio, estaríamos viendo que también los valores del 5% de HFC hacen que la ganancia de peso pues sea poco acusada, luego tienen mucha protección, y estamos viendo también para el caso a la temperatura de 760 grados que nos encontramos con valores para muy poquita concentración de HFC de una pérdida de peso o ganancia de peso, pérdida de magnesio, ganancia de peso elevada, frente a los valores del 5% en HFC. Quiero señalar que los estudios cinéticos que hemos hecho nosotros y que no los puedo presentar aquí porque son datos confidenciales relacionados con un trabajo con una empresa, el Grupo Antolín Ingeniería, pues hemos demostrado que valores por debajo del 5% protegen aún más a los gases de oxidación del material. Las fases encontradas pues son fases parecidas a las que hemos visto: magnesio fluoruro, magnesio, carbono, nitruros y óxidos de circonio en el caso de la aleación AZK60. Las reacciones posibles que tienen lugar en este material pues están recogidas en esta tabla con todos los valores de energía, y así comprender un poco los correspondientes mecanismos de reacción, de formación de los diferentes fluoruros o la correspondiente formación de fluorhídrico gas, que esto sí es problemático. Lo que pasa que los gases se lavan y no hay ningún problema. El más problemático sería la aparición de CO, como hemos visto anteriormente. Pero esto es a tipo anecdótico, pues para comprender que la oxidación de todos los materiales que están formando las aleaciones, tanto aluminio, circonio, magnesio, son negativas, luego son favorables al mecanismo de oxidación y también son favorables al mecanismo de formación de fluoruros. Sí quiero señalar que las aleaciones que hemos estudiado, como la MRI, la AJ o la E, presentan calcio en algunas de las composiciones, y ese calcio forma fluoruro de calcio que es soluble en agua y que en vez de proteger a la aleación lo que hará es desproteger a la aleación formando picaduras. Y por ese motivo en estas aleaciones el efecto protector del MgF2 asociado a fluoruros de calcio pues darán un problema. Otros de los ensayos que hemos hecho es realizarlo a baja temperatura, a 550 grados como mucho, pero los ensayos que les voy a presentar es a 500
grados para ver el efecto protector de ese gas y si realmente la cinética de formación del fluoruro de magnesio es lo suficientemente elevado como para formar capas protectoras. El reactor es el mismo, lo que ocurre es que la temperatura, en vez de llegar a la temperatura de fusión, pues se ha llegado a la temperatura de 550 grados como máximo, y aquí he presentado 500 grados. Hemos colocado, aunque tengo aquí el crisol, hemos colocado colgando de la tapa un sistema donde hemos cogido probetas de un área de 2 centímetros cuadrados por las dos caras y hemos pasado el gas durante 20, 30, 40 y 60 minutos. De estos datos podemos decir que a 550 grados y obteniendo un flujo de 200, como lo que hemos visto anteriormente en la tabla del estudio de la preparación en fase fundida, se forman capas en torno variable a 1 micrómetro de espesor. Esta es una capa regular, aquí estaría la aleación, es imagen de retrodifundidos, y se comprueba en el análisis EDX de espectros de energías la presencia de flúor, magnesio, aluminio y en este caso aparecería aquí algún otro elemento. En el caso del AZ91D, esa capa es parecida, hay algo de irregularidad debido pues, a la presencia del eutéctico. Igualmente, como en el caso anterior, aparece el flúor, el magnesio y el aluminio como elementos de esa capa. La ganancia en peso que hemos observado cuando estamos adicionando ese flúor es una ganancia de este tipo. Esta es la parte que llamamos experimental con peso, partiendo de cero, los 20 minutos, los 30, los 40 y los 60, con este valor de tipo exponencial, con un buen ajuste, 0,998. Y en el caso del ajuste de 200 de flujo, hemos variado, es un ajuste bastante también bueno, en el que tenemos coeficientes de correlación de 0,09. Con lo cual, hemos observado que a medida que avanza el tiempo en el reactor, la capa va creciendo y nos podemos encontrar con capas lo suficientemente tenaces y adheridas para poder mantener la aleación y preservarla a alta temperatura de mecanismos de aleación. ¿Por qué hemos hecho esto a estas temperaturas, eligiendo los 500 o los 550 grados? Porque nuestra idea es desarrollar un proceso en el que nosotros hagamos una pieza, realizamos un tratamiento térmico y durante el tratamiento térmico hagamos pasar un gas protector como es el HF134 que nos genere o nos forme una capa protectora para posteriormente realizar un temple y más tarde realizar un envejecimiento para dar las características a la aleación, las propiedades mecánicas adecuadas. ¿Eso qué conllevaría? Que tendríamos una aleación con una pieza formada, templada y madurada y con una capa protectora sin necesidad de recurrir a técnicas que actualmente se están realizando como son técnicas de pintado o técnicas de conversión. Otro de los ensayos que hemos realizado son ensayos de corrosión en ambiente marino en cloruro sódico, agua de mar al 3,5% y aquí les muestro el comportamiento de la aleación AM60 tal cual se recibe ASCAS con un potencial que viene recogido aquí. Hemos calculado el RP y hemos calculado la intensidad de corrosión, pero no lo muestro en esta conferencia. Observamos que para los 20 minutos hay una mejora, con una mejora también en la intensidad de corrosión, a 40 minutos hay mejora y a 60 minutos hay mejora. Significa que cuando estamos aumentando el tiempo de exposición de esas muestras al gas de reacción, la capa va creciendo y se va preservando que las aleaciones tengan una mejor propiedad a la corrosión galvánica, sabiendo que estas aleaciones serán regular o tendiendo a mal en cuanto a la resistencia a la corrosión galvánica. En cuanto a la imagen que estamos observando, pues observamos la capa de reacción después del tratamiento de electrolisis, ensayo potenciodinámico, donde se ve la capa protectora, aparecen estas rayas
equivalentes a las rayas de preparación de la muestra, y de vez en cuando pues aparece algún efecto de picadura que pensamos que hay una picadura, pero sin embargo no es una picadura. Si analizamos aquí no hay óxidos ni sales, sino que son fluoruros. Aparece algo de sodio pues asociado a lo que es la propia aleación, porque no aparece cloruro y no se observa la presencia de un hueco. Ahí hemos observado como efecto de picaduras, pero son de la propia aleación, la capa ha crecido menos, pero hay protección. Si uno analiza dentro del poro, aparece el fluoruro. Y con esto, bueno, pues mi conferencia ha terminado. Creo que los 3 cerditos, esto lo digo y lo he dicho en algunas conferencias, están contentos pues porque han conseguido vencer al lobo. Nosotros hemos vencido el reto tecnológico de obtener unas capas protectoras, y les doy las gracias por su atención en esta conferencia. He querido ir un poquito más rápido porque sabes la prisa que tenemos, y para que haya un poco de tono de preguntas de los alumnos que habéis asistido. Un alumno mío y el resto alumnos de otra especialidad, como es aquí de la ingeniería de materiales. Gracias a todos. Muchísimas gracias, José María. Tenemos tiempo para alguna pregunta, así que os animo a participar, ya que hemos tenido una charla muy didáctica y muy amena, que incluso para los que no sabemos nada hemos aprendido mucho. Eso no se recuerda. ¿No hay ninguna pregunta por aquí? Bueno, Pues si no hay preguntas, no pasa yo nada. sí que te quería preguntar. ¿Has mostrado ahí algún tratamiento, alguna aleación que evitaba completamente la corrosión? He creído entender. Hay aleaciones que no se oxidan a alta temperatura dentro de lo que es el crisol. No estamos pasando un flujo. La MRI 153 o 143 no se nos oxidó. Con lo cual, esa es una aleación pensada precisamente para alta temperatura, para trabajar a alta temperatura. El problema que tiene es que tiene una temperatura de fusión muy elevada, y para fabricar piezas, en este caso eran dentro de la industria del automóvil, asientos para coches de gama alta, pues no tiene gran interés, porque los hornos y luego la inyección que se hace en cámara fría pues cuaja enseguida, solidifica la aleación y los conductos se solidifican y no se inyectan bien. Me ha respondido antes de terminar la pregunta, porque te iba a preguntar, que era la aplicación industrial. Sí. Y aunque es muy buena, tiene esas inconvenientes. La gran ventaja de la aleación MR es para hacer isoforming. Isoforming, que podríamos utilizarla, pero siempre por encima de esos 725 grados, que es lo que se está trabajando. En aleaciones AZ y AM se está trabajando con 685 como temperatura máxima de colada y de inyección en cámara fría. Y claro, si la aleación es más alta su temperatura de fusión, pues todo conlleva que hay que cambiar el sistema de moldeo por inyección y pasar a cámara caliente para evitar pues, que la solidificación en los canales de inyección aparezca. Aparte de que los intermetálicos que aparecen son muy abrasivos, y también los pistones y las cámaras de los moldes pues, se deterioran con mayor facilidad. Muy bien. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí y hasta cuando quieras. Encantado, ya sabes que esta es mi segunda casa. Muchas gracias.